Pueden ver, ¿verdad? Después. Como les comentaba, es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que me están dando. Gracias, hermano Roger, también por esta oportunidad. Es el segundo año que voy a dar esta clase, la comunicación, en el Ministerio para el Liderazgo Cristiano, ¿verdad? Y voy a estar presentando algunas diapositivas para que ustedes puedan verlas. Me gustaría conocer a cada uno de ustedes. Me gustaría preguntarles de dónde son, qué es lo que hacen. Entonces, si alguno de ustedes quiere comenzar, sería bueno. ¿Quién dice yo? Ya. Buenos días, hermano, Hola, buenos días. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido también a esta instrucción, a estas clases. Mi nombre es Oliver Liendo, soy de aquí de Perú, en Trujillo. Y junto con mi esposa también estamos buscando conocer más del Señor. Llevamos convertidos, bueno, aproximadamente en la iglesia cristiana alrededor de 3 años, ¿no? Tenemos 4 hijos. Mi esposa es colombiana, yo soy peruano y estamos aquí muy contentos y felices ya en estas clases que han transcurrido con docentes anteriores y ahora con usted, con toda la intención de querer aprender. Gracias y bienvenido también. Que Dios le Gracias, bendiga. Oliver. Entonces, Paula es tu esposa. Sí, ok, Perdón, hermano, yo soy la esposa ok. de Olivia. Yo sé. Qué bueno, Paula, qué bueno. Sí. Hermanos, los que puedan prender su cámara, sería algo bonito también conocerles, saber a quién les voy a estar dando la clase, también es interesante. Yo sé que algunos no pueden y está bien, pero si usted puede prender la cámara, es más la interacción. En la comunicación es muy importante el vernos las caras, hermanos, el vernos los rostros, el ver los gestos, el ver cómo una persona reacciona a las cosas que vamos a estar diciendo. Así que si usted lo puede hacer, para mí como maestro también sería más sencillo, ¿ok? Si no, lo entiendo perfectamente. Bueno, hablemos un poquito de comunicación. ¿Qué es para ustedes la comunicación? Siempre sería interesante el poder preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que ustedes entienden por la comunicación. Antes de que empecemos ya con las diapositivas, ¿alguien que le gustaría participar? ¿Qué es para usted la comunicación? Es mi amor, bájale. Ya, es reflejar el carácter de Cristo cuando nosotros transmitimos, por ejemplo, conceptos cristianos, cuando predicamos el Evangelio, la manera en cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo nos relacionamos con los demás. Y es, bueno, distintos tipos de comunicación definitivamente, pero en el hablar cristiano es de esa manera, ¿no? Y de hecho que fundamentamos todo eso con testimonios, ¿no? Para poder edificar, guiar y, y ser un poco más claros con la palabra también. Ok, perfecto, perfecto. Está bien. Están entrando sus compañeros, así que vamos a darles eh, acceso. Ok, sí, tienes mucha razón en lo que dices. Paula, Sí, yo creo que, bueno, un concepto no es el acto de compartir con otros, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? Lo que expresamos a través de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Pues la manera como nos comunicamos y cómo compartimos ideas, ¿no? ok, muy bien. ¿Ustedes creen que la comunicación es importante en el liderazgo cristiano? Esa es otra pregunta que vamos a dejarla ahí para irla contestando poco a poco. Voy a poner la presentación para que juntos vayamos viendo. Hermano, buenos días, permiso, Alina por acá. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, hermano, bueno, mi nombre es Alina Moreno, soy de la iglesia de Lima, congrego allí, el que está en este momento dirigiendo es el anciano Fernando Cárdenas. Bueno, realmente
Esperamos pues que con el favor de Dios sea de aprendizaje esta parte del módulo también. Y bien, con respecto a la pregunta que usted dijo, ¿qué cosa es qué podemos entender o qué sabemos sobre comunicación? La comunicación es una forma, ¿no? Es una forma, un medio por la cual nosotros expresamos sentimientos, emociones, lo que sabemos, y lo hacemos a través de la forma, ¿no? Como de nuestro lenguaje natural, en este caso materno, ¿no? Ya sea la forma del idioma, como también la otra forma es a nivel de nuestra mirada, nuestras acciones, actitudes, ¿no? Nuestros gestos, cómo nos paramos, cómo nos movemos, sería la comunicación paraverbal, ¿no? Entonces, siempre estamos comunicando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre estamos comunicando. Y esto es justamente lo que nos hace diferente de otras criaturas del universo, ¿no? Somos totalmente complejos, somos personas eh, racionales, somos críticos, reflexivos y siempre estamos expresando, pero muchas veces estamos en este aprendizaje, ¿no? De poder saber cómo es la forma adecuada y correcta de poderlo hacer. Gracias, hermano. Gracias, Alina. Tienes mucha razón en lo que dices y como yo sé que varios de ustedes conocen mucho sobre comunicación, vamos a aprender juntos y vamos a hacer un repaso de lo que es la comunicación. Lo que primero que vamos a ver hoy es la comunicación, una herramienta principal para el liderazgo. Entonces, teniendo en mente esto, la agenda de hoy, vamos a comenzar introduciendo el tema. Después, ¿qué es la comunicación efectiva? Las formas de comunicarnos, los niveles de la comunicación, la inteligencia emocional y la comunicación y algunas conclusiones. Esa será la clase de hoy. ¿Ok? Comencemos entonces con la introducción. Yo no sé si ustedes saben, pero dicen por ahí los expertos que el 75% al día pasamos comunicándonos. El 75% del día pasamos comunicándonos de una o de otra manera, ¿verdad? Siempre estamos comunicándonos. Entonces, este dato es importante porque realza la importancia de la comunicación. Somos seres que Dios nos creó para comunicarnos. Entonces, por eso es importante. Dice que la comunicación es una de las principales habilidades que deben desarrollar los líderes, ya que con ella pueden influir en sus colaboradores. Si entendemos que el liderazgo es influencia, como lo define John Maxwell en alguno de sus libros, nosotros entonces podemos decir que si el liderazgo es influir en algo, de la manera más fácil para influir en las personas tiene que ver con la comunicación. Por eso determinamos aquí que la comunicación es una de las principales habilidades, vea bien, principales habilidades que deben desarrollar los líderes, ¿sí? Si usted se da cuenta y tiene Facebook, Instagram, no sé si a ustedes les llegan mucho sobre cursos de comunicación, storytelling, cómo hablar en público, cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ser un buen líder hay que tener una buena comunicación. ¿Qué es la comunicación efectiva? Bueno, dice que es fundamental en el liderazgo para construir equipos, generar confianza, motivar a los miembros y dirigir hacia metas comunes. La comunicación efectiva entonces tiene que ser fundamental en el liderazgo, ¿verdad? Para algunos propósitos. Mire, cuando usted está construyendo equipos o trabajar en equipo, ¿verdad? Generar confianza también. Eso es importante, motivar a los miembros y la comunicación tiene que dirigir hacia las personas, hacia la meta que usted quiere llegar, ¿verdad? Que muchos le llaman la visión, la misión. Entonces, cuando usted tiene la visión clara, usted la comunica, escuche bien esta palabra, usted la comunica correctamente para que todos entonces vayan alineados a esa misma visión. Por eso es fundamental en el liderazgo que haya esto, ¿verdad? Que haya una comunicación efectiva. Tenemos aquí, dice,
La comunicación es el proceso de transmitir información, ideas, sentimientos o cualquier tipo de mensaje de un emisor o un receptor a través de un canal. Este proceso implica la creación, transmisión y recepción de un mensaje, utilizando un código compartido entre el emisor y el receptor y en un contexto específico. Desmenucemos esto, ¿verdad? Desmenucemos un poquito esta definición. Lo primero que tenemos que decir es que la comunicación es el proceso de transmitir información, ideas, sentimientos o cualquier tipo de mensaje. Esto es lo principal que debemos de saber. La comunicación como ese proceso de que yo pueda transmitir algún tipo de información. Si yo tengo una idea que transmitir, tengo un sentimiento, pero yo tengo un mensaje que transmitir de un emisor, que soy yo el que estoy haciendo ahorita, a un receptor. El receptor en este caso serían ustedes, ¿verdad? Yo estoy tratando de comunicar algo, estoy tratando de comunicar un mensaje, que es la comunicación. Ustedes como receptores, vamos a ver si ustedes están captando lo que yo estoy tratando de transmitir en este proceso de comunicación. ¿Ok? Hay un emisor y hay un receptor y dice que es a través de un canal. Ahorita el canal que estamos utilizando es una herramienta de Zoom, ¿sí? Es una escuela de capacitación, de liderazgo, son los canales que estamos utilizando. Y luego dice que este proceso implica la creación, transmisión y recepción de un mensaje. ¿Ok? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de comunicar algo y están los canales abiertos para poderlo hacer. Ustedes están tratando de recibir el mensaje que yo estoy dando, utilizando un código compartido entre el emisor y el receptor en un contexto específico. Cuando ustedes le dijeron va a haber una clase de comunicación para el liderazgo, ustedes tenían en claro que iba a haber un maestro enseñando esta clase, ¿sí? Utilizando un código compartido entre el emisor y el receptor y en un contexto específico. Aquí estamos hablando con gente líder, con gente que ha determinado dedicar un tiempo de su vida para el estudio de la palabra del Señor y en especial en esta clase para aprender a comunicarse de una forma más asertiva y más efectiva. Por eso hay un contexto y en ese contexto se da. Pensemos en algo ahí en casa, ¿verdad? Cuando hay una plática, siempre hay un contexto de lo que están queriendo hablar. Porque cuando llega el hijo y empieza a hablar de algo y tú no entiendes el contexto, uno dice, ¿y de qué está hablando? ¿Sí? Pero cuando uno ya tiene en claro cuál es el contexto, entonces es más fácil poder entender el mensaje que queremos dar. Dice aquí que también la comunicación es un medio del cual dos o más personas, escuche bien, dos o más personas pueden intercambiar frases a través de un proceso en el cual se van relacionados el emisor, que es la persona que envía el mensaje, el receptor, que es la persona que lo recibe y que a su vez se vuelve el emisor. Obviamente cuando hay una respuesta del receptor ya se convierte en el emisor, ¿verdad? Dice que se vuelve el emisor, el cual lo manda a través de un canal por medio de códigos. ¿Ok? Eso es algo importante en la comunicación que debemos de saber. Ustedes deben de saber que hay dos personas involucradas. ¿Ok? Que es el emisor, el que está mandando el mensaje, y el receptor, que es el que lo está recibiendo. Pero luego se intercambia, porque el receptor se convierte en el emisor y el emisor se convierte en el receptor. Esto es algo muy importante. Para que haya una comunicación, entonces debe de haber dos o más personas que puedan intercambiar frases a través de ese proceso, ¿verdad? De una relación que hay. Entonces también es interesante saber que los mandan a través de un canal por medio de códigos. Y los códigos hay que irlos
entendiendo, hay que irlos descifrando los códigos de qué me están hablando. De hecho, ustedes se imaginarán, ¿verdad? Uno viviendo en otro país, me imagino que a Paula le debe de pasar, ¿verdad? Que hay palabras ahí donde ustedes están que en Colombia a lo mejor es otro, tiene otro significado, ¿verdad? A lo mejor eso es algo común. A mí me pasa mucho eso aquí en Guatemala, entender el contexto para poder saber, ¿verdad? Para saber qué es. Eh, Hay muchas palabras que yo digo y a lo mejor no me entienden. ¿Por qué? Porque el contexto donde yo lo estoy diciendo es algo totalmente diferente. Hasta aquí, tener en claro que hay un emisor, que hay un receptor, que hay canales, que hay, puede haber transferencia en el mismo mensaje, ¿verdad? Interferencia, mejor dicho, puede haber. Eso es algo que nosotros entendemos y sabemos, ¿sí? Yo siempre pongo algunas anécdotas que he vivido con mi esposa, ya 29 años, ¿verdad? Pero siempre, pues, hay conceptos y cosas que al inicio no entendíamos cada uno, ¿verdad? Y siempre pongo este ejemplo porque ilustra muy bien lo que es la comunicación. Como les dije, yo soy mexicano, mi esposa es salvadoreña y viviendo en la ciudad de Guatemala. Entonces, son tres contextos totalmente diferentes. Y recuerdo que un día lluvioso, estábamos estudiando todavía en el seminario y quedamos de hacer un almuerzo, ¿verdad? Mi esposa ese día salía un poquito más temprano y le digo a mi esposa que por favor, si me podía hacer unas albóndigas. Yo tengo un concepto de lo que es el platillo, las albóndigas. Mi esposa tiene otro concepto de que es las albóndigas para él, para ella. Entonces nos fuimos a estudiar y tuvimos un receso ahí y le digo, ay, qué rico, van a salir las albóndigas hoy por el clima, ¿verdad? Que está haciendo, está lluvioso y yo veía que se acaba viendo, ¿verdad? Que tiene que estar lluvioso. Yo tenía mi concepto de lo que era las albóndigas. En eso ella me dice, ya voy a ir a casa, voy a preparar las albóndigas, cuando llegues ya va a estar todo listo. Yo salgo de clases, me voy rápido, compro tortillas en el camino, ¿verdad? Porque para nosotros la tortilla es muy importante. Y llego y me dice, siéntate, y ya están las albóndigas listas. Yo con el concepto del platillo mexicano, ¿sí? Me imagino lo que es. Y cuando me sirve, yo me quedo viendo a las albóndigas y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, son las albóndigas. Y yo le dije, no, esto no son albóndigas. El concepto mío de un platillo de albóndigas era las bolitas de carne que conocemos, ¿verdad? De la carne molida, ¿sí? Pero en una sopa, en un caldo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Como estaba lloviendo, yo me imaginaba algo calientito, con sus papas, con sus zanahorias, con su verdurita, ¿verdad? Y con mi cuchara ahí. Para mi esposa, las albóndigas tienen que ver con un platillo un poquito más seco, las mismas bolitas de carne, ¿sí? En una salsa de tomate, en un plato extendido. Yo me lo imaginaba en un plato hondo, ¿verdad? Donde había caldito, donde había sopita, donde estaba calientito, eso para comer. Y para ahí el concepto era otro. Entonces nos quedamos viendo y nos empezamos a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el concepto y la comunicación no fue una comunicación asertiva ni efectiva. ¿Sí? Y ahí tuvimos que aprender algo. ¿Qué tuvimos que aprender? Mira, puedes hacer esto de comida y cómo es para ti. ¿Cómo es esa comida para ti? Para poder ya entender lo que estábamos queriendo decir. ¿A alguien le ha pasado algo parecido o que quiso comunicar algo y que se dio cuenta que no comunicó lo que quería comunicar por las diferencias? ¿Alguien quiere compartir una experiencia rápida? Sí, justo bueno, aunque yo ya llevo 10 años en el Perú, pero yo me acuerdo que en una fecha que recién llegué al Perú,
En Colombia hay una palabra que es muy común y la palabra es chusca, pero en Colombia la palabra chusca es positivo, es una mujer que es guapa y es bonita, ¿no? Entonces, cuando yo llegué recién estaba conociendo personas, pues conocía, digamos, conocí una persona, una mujer, yo le dije, ¿qué chusca estás, no? Y aquí chusca en Perú es una palabra fea. Es déspota, es una mujer, ¿no? Digamos, se refiere a una mujer, ¿no? De una palabra fea, ¿no? Y eso me sucedió, ¿no? Y ella sí me miró mal, recuerdo, guay, pero fue algo que no fue consciente, ¿no? No fue como que una mala comunicación de palabras, digamos. Cada uno tenía su concepto diferente, ¿no? Su interpretación diferente. Sí, mira, estoy viendo a Teli reírse, ¿verdad? Entonces me imagino que sí, debe de ser algo. No, a mí me ha pasado muchísimas veces eso, ¿verdad? Y aquí en Guatemala hay un pan que ni yo lo quiero pronunciar, ¿verdad? Yo nunca iría a una panadería o a un centro comercial a comprar ese tipo de pan porque en México es una palabra que que no la utilizamos, ¿sí explico? Entonces, cuando me dicen, ¿quieres esto? Yo, ay, Dios mío, empiezo a sudar un poquito, ¿verdad? Empiezo a sudar un poco y digo, no, esa palabra sí es fuerte. Entonces, ah, así es la comunicación, así es, siempre debe de haber un contexto para entender. Obviamente, cuando yo no entiendo alguna palabra y estamos hablando de algo, el mismo contexto te hace entender que la palabra a lo mejor no la entiendes como los otros la entienden, ¿sí me explico? Y te dicen, mira, a lo mejor para mí esa palabra que estás utilizando no es la mejor, ¿verdad? Entonces uno empieza a reírse porque se da cuenta de que estás hablando en otro contexto. Y eso es importante entender sobre la comunicación. David, ¿quieres decir algo? David, creo que no. Ok, sigamos entonces. Prosigamos con la presentación. Bueno, todavía seguimos definiendo los términos, ¿verdad? Eh, un poquito Alina hablaba sobre esto, sobre las formas de comunicarnos. Y las formas de comunicarnos, hay formas de comunicarnos. Y está la comunicación verbal, la no verbal y la paraverbal. Ahí se encuentran estas tres maneras de comunicarnos. La verbal es lo que estamos haciendo, comunicarnos por medio de palabras, ¿sí? La no verbal tiene que ver con gestos, tiene que ver con lo que nosotros estamos parados, cómo estamos parados. Y la paraverbal tiene que ver con tono, tiene que ver con cómo estamos diciendo las palabras, ¿verdad? Tiene que ver con cada uno de ellos. Y si se da cuenta, la forma de comunicarnos, todo comunica, todo comunica, ¿verdad? ¿Cómo estás? Alegre. Pues dile a tu cara que estás alegre, ¿verdad? Porque lo que estás diciendo es que estás alegre cuando tu cara no menciona esa alegría. Entonces es importante, aún alegre. No, si estás alegre tienes que decirlo de una forma alegre, ¿verdad? Y entra el proceso paraverbal. El no verbal sería, estoy alegre y una gran sonrisa, ¿verdad? Entonces el verbal es lo que estoy expresando. Entonces tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con las palabras, cómo los digo y cómo son mis gestos, cómo estoy articulando lo que estoy tratando de decir. Miren los porcentajes sobre cuando nos comunicamos, cómo están, ¿verdad? El lenguaje verbal es el 7%, ¿se puede imaginar? El lenguaje no verbal es el 55% y el lenguaje paraverbal es el 38%. Entonces nos estamos comunicando de una u otra manera. Aún el quedarse callado se está comunicando. Aún el quedarse callado usted se comunica. Pero nosotros queremos poner toda nuestra comunicación en el lenguaje verbal. Y si se da cuenta, el lenguaje verbal es muy poco, ¿sí? Entonces,
cómo lo decimos, la postura que estamos, todo cuenta, todo eso está contado. Entonces, para que usted pueda tener una comunicación asertiva, que ahora es un término que se usa, que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Que es la comunicación asertiva. Desde usted puede ver que hay porcentajes donde usted tiene que utilizar todas las formas de comunicación, verbal, no verbal, paraverbal, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado ya el paraverbal? ¿Alguien? El paraverbal, ya, es que es un término más reciente, porque antes nomás hablábamos de verbal y no verbal, pero aún en el paraverbal se tuvo que hacer alguna división para poderlo entender de una mejor manera, de una manera más clara. Veamos esto, miren. Aquí está. Como yo sé que es lo más nuevo para algunos de nosotros, aquí está. Cuando estamos hablando de paraverbal, ¿de qué estamos hablando? Ese es el meollo, ¿verdad? Estamos hablando de la velocidad, de la fluidez verbal, de la claridad, el tiempo de habla, pausas silenciosas, volumen de voz, tono, timbre, todo eso tiene que ver con lo paraverbal, ¿ok? Velocidad, de qué manera estoy siendo claro a la hora de comunicar, el tiempo que estoy utilizando, las pausas silenciosas, el volumen de la voz, que puede ser alto, puede ser muy bajo, ¿verdad? Hay gente que uno tiene que acercarse para poderlo hacer. El tono, el timbre, todo tiene que ver, y a esto se le llama el proceso paraverbal, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto qué es el proceso paraverbal, ustedes tienen que tener en claro que tiene que ver con lo que sacamos, con lo que hablamos, ¿verdad? La velocidad, la claridad, el tiempo, las pausas, el volumen, el tono, el timbre, fluidez, todo eso tiene que ver con lo paraverbal. ¿Queda claro, hermanos? Hermanos, sí, una pregunta. Y la parte de la parte actitudinal, por ejemplo, gestos, movimientos, cuando uno frunce acá frunce la frente, levanta las cejas, hace movimientos gestuales, ya sea con el rostro, con las manos, aún con la parte corporal, ¿dónde iría? Si para En verbal lo no únicamente verbal, está. hermana. En lo no verbal. Eso iría en el lenguaje no verbal. ¿Ok? Ah, ok, ya hermano. Ya. Todo lo que usted dijo, cabal, todo eso entra en el lenguaje no verbal. El paraverbal, como nos dimos cuenta, y lo tiene aquí el dibujito, mire, aquí puse este dibujito, mire, lo que está en el paraverbal es una joven hablando, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué? Porque esa imagen como que revela lo que es el paraverbal. Mire el no verbal, ahí está lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Y el verbal es la comunicación, las palabras, lo que estoy diciendo, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver. Importante, hermana, esa pregunta. Gracias, porque creo que con la respuesta queda un poquito más clara. Veamos esto. Mire, esto está interesante. Dice aquí comunicación verbal y no verbal, ¿ok? Dice definición. La comunicación verbal es todo aquello que expresamos a través de las palabras, ¿ok? La comunicación no verbal es la información que transmitimos a través de gestos y del lenguaje corporal. Canales. ¿Cuál es el canal de la comunicación verbal? Oral y escrita. ¿Cuál es el canal de la no verbal? Gestos, expresiones faciales, posturas corporales, contacto visual, proximidad física. ¿Ok? Esos son los canales. De la comunicación verbal, ¿cómo se relaciona? Dice que la comunicación verbal es importante porque da el mensaje que se quiere comunicar.
¿Cómo se relaciona la no verbal? La comunicación no verbal es fundamental para completar y enriquecer el mensaje verbal, transmitiendo emociones, sentimientos y actitudes. Esto es muy importante, hermanos. Es fundamental para completar, escuche bien, y enriquecer el mensaje verbal, transmitiendo emociones, sentimientos y actitudes. ¿Ok? En el liderazgo, hermanos, cuando hablamos de comunicación verbal, estamos hablando de las palabras y la oratoria. Cuando estamos hablando de la comunicación no verbal, su postura, lenguaje corporal, dan seguridad, serenidad, paz y confianza, ¿verdad? Es lo que debemos de entender. Entonces, en una comunicación, para resumir esto, en una comunicación hay tres formas de comunicarnos. La comunicación verbal, no verbal y paraverbal. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, hermanos? ¿Sí? Cualquier duda, saben que puedo parar y poder contestar cualquier tipo de pregunta. Bueno, aquí la pregunta ahora, hermanos, pasando a este tema, tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de estilos de aprendizaje, estamos viendo lo siguiente, que hay tres maneras de aprender. Hay gente que son visuales, otros que son auditivos y otros que son kinestésicos, ¿ok? Los visuales, hermanos, dice que aprenden mejor a través de imágenes, gráficos, mapas conceptuales y colores. Prefieren diagramas, presentaciones visuales y video. No sé cuántos de los que están aquí, hermanos, son visuales, pero vaya pensando, ¿qué soy yo a la hora de aprender? Auditivo, se centra en la información sonora, como palabras, tono de voz y música. Aprenden mejor a través de la lectura, en la voz alta, discusiones, grabaciones y repetición oral. ¿Ok? El kinestésico, hermanos, aprende mejor a través de la experiencia práctica, la manipulación de objetos, el movimiento, el tacto. Les resulta útil la práctica de experimentos y las actividades manuales. Entonces, la nota importante aquí, hermanos, es que estos estilos se refieren a la forma en que las personas procesan y retienen la información. ¿Cómo procesas y retienes la información? Puedes hacerlo de tres maneras. Visual, de una manera visual. Hay gente que se acuerda, si está en una clase, hasta donde el maestro puso la pizarra, ahí en la pizarra escribió una cosa importante que se le quedó grabada. Algunos hablan hasta de mente fotográfica, ¿verdad? Que pueda tener. Hay personas que son auditivos, ¿verdad? Que pueden, se recuerdan las palabras, lo que se dijo, y hay personas que necesitan estar tocando para poder aprender. La pregunta aquí es, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Ya te has puesto a pensar eso? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo retienes la información? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy muy auditivo, muy auditivo, ¿verdad? Recuerdo todavía cosas que he escuchado y puedo retener, pero yo tengo una combinación porque también tiendo a ser un poquito visual, ¿sí? Yo sí soy de los que recuerdo que en la Biblia subrayé algo, ¿verdad? Y ahí está lo importante que debo de ir a ver. Soy un poquito visual. Cuando el maestro ponía algo importante y yo estaba haciendo un examen y yo decía, es que yo recuerdo que el maestro explicó esto y veo la pizarra y me acuerdo dónde estaba y me acuerdo de las palabras. Soy un poquito así. Tenía un amigo que es muy kinestésico, que él aprende tocando, ¿verdad? Le gusta aprender de esa manera. Sí, David, ¿cómo estás? Hermano, muy buenos días. Quería hacerle una consulta en relación al tema. Sí, Bueno, mi nombre es David, soy de la Iglesia Evangélica Peruana, acá de Lima. Quería hacerle una... Uy, está mi video.
Hasta quería hacer una pregunta, hermano. Disculpe. Mire, yo sí me acuerdo que era muy visual al momento del aprendizaje, pero, o sea, desde niño, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, el trabajo, yo he trabajado años en restaurante, años. Y toda la comunicación es más, entonces como por oído, ¿no? Entonces, y mi trabajo actual, trabajo ahorita en taxi, las circunstancias que he tenido en la vida, como enfermedades de cuando le tocó a mi papá tener una enfermedad, o mi papá cuando estuvo aquí, tuvo una enfermedad ya fuerte, ¿no? Todo era por tema auditivo y se me ha quedado más el aprendizaje, con todas estas experiencias, más se me queda a mí el aprendizaje por el oído, ¿no? Entonces, le quería preguntar, eso de ahí, claro, me ha pasado, o sea, sí pasa, ¿no? Pero sí podemos cambiar, digamos, el sistema de aprendizaje por las circunstancias que uno tiene en la vida, ¿cierto? Cierto, hermano, cierto. Como le decía, hasta uno puede tener ciertas combinaciones también. ¿Sí me explicó? Pero, ¿por qué es importante hablar de estos tres, de estas tres maneras del aprendizaje y cómo recibimos la información? Porque mucha gente quiere que todos sean igual que usted o que sea igual que yo, ¿verdad? No, es que yo soy, como yo soy visual, todos tienen que ser visual. No, hay gente que va a poner mucha atención en cómo dices las cosas. Hay gente que va a poner atención en lo que estás diciendo. Hay otra gente que no pone la atención en eso. Por ejemplo, aparte de pastor, yo soy coach business y me gusta mucho practicar el coach de vida, lo que le llaman el coaching ontológico. Y para hacer eso hay que escuchar y hay que saber escuchar. Entonces, he tenido que ejercitar ese lado, ¿verdad? Porque yo era de las personas que siempre quería dar soluciones rápido. Entonces, hay veces yo no puedo dar soluciones y el coach no da soluciones, ayuda a encontrar las soluciones a la persona, ¿verdad? Pero muchas veces sí, es como ¿cómo puedo decir? Como agarrar un poquito de uno, de otro y de otro para hacerlo, ¿sí? Pero sí, de que puede cambiar también de acuerdo a las circunstancias. Nomás la idea, David, y ahorita te doy la palabra, Paula, la idea es que nosotros entendamos que hay personas diferentes a nosotros que van a recibir la información de una manera totalmente diferente. Y esto tiene que ver con sus hijos. Espero que tengan hijos muchos de los que están aquí, o con sus hermanos, con sus padres, ¿verdad? Que a la hora de comunicar deben de entender que no son iguales a usted. ¿Ok? Esa es la idea. Sí, Paula. Sí, quería, hermano, hacerle una consulta, ¿no? Respecto a los tres métodos de aprendizaje, para usted en su experiencia personal y también en calidad de profesor, ¿cuál sería la más indicada para una mejor comprensión a la hora digamos, de un estudio importante o de algo que uno quiera definitivamente aprender, ¿no? Para usted, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la más recomendada? Esa es mi pregunta. Bueno, siempre decir que hay una recomendación requiere mucho de la personalidad de la gente. Me imagino que ustedes han leído el famoso libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. ¿Sí? Algunos de ustedes lo han leído. Cinco maneras de cómo dar y recibir amor, decía el escritor Gary Chapman. Y él hablaba de cinco maneras, ¿verdad? Porque eran los cinco lenguajes del amor. Entonces uno decía siempre, yo tengo este lenguaje del amor. Y como yo tengo este lenguaje del amor, yo lo doy de la misma manera. Sí, pero la persona que lo estaba recibiendo a lo mejor tenía una forma diferente de recibir el amor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo esta ilustración ahorita a la pregunta de Paula? Porque no es que haya uno importante en la comunicación, ¿sí? Sino que tiene que ver a quién estás comunicando. Si es el uno a uno, tienes que entender de qué manera se recibe la información la esposa, la persona, por ejemplo, Paula, tú con tu esposo, necesitas de entender qué es él, si él es quien es,
que si es kinestésico, si es auditivo o si es visual, porque tu comunicación va a ser más efectiva, o con tus hijos, ¿verdad? Determinar. Pero si tú piensas que todos son auditivos, vas a entrar en una mala comunicación con ellos. Entonces, yo lo que hago en mi experiencia es tratar de utilizar los tres, ¿verdad? Donde más me falla es en el manual, es en el que aprende por la experiencia. Por eso es que hoy en día se está utilizando mucho en la comunicación lo que es el storytelling, que es contar historias, ¿sí? Para que todos puedan imaginarse, para que todos puedan entender una manera más fácil de que sea la comunicación. Y esto no solamente se está dando en las iglesias, se está dando en las empresas, ¿sí? De poder comunicar por medio de historias. Entonces, Paula, no tengo respuesta a tu pregunta, pero sí entender a qué grupo le estás hablando. Y si estás hablando de un grupo grande, entonces utilizar las tres maneras para que quede claro. ¿Ok? Sí, Pilar. Buenos días, hermano. Bueno, estoy un poquito afónica, pero Okay. voy a ver cómo puedo mejorar mi voz. Mire, para mí muy interesante y de cuánto nos sirve aprender, ¿no? El tema que usted está tratando, hermano, porque todo va a corresponder a cómo nosotros también vamos a poder desarrollar nuestros temas de enseñanza para los hermanos y niños que nosotros enseñamos, ¿no? Y muy importante. Siempre me había preguntado, porque tenía una manera muy, no sé si todos me preguntaban, pero nunca lo averigüé, ¿no? No sabía que existían todas estas maneras de poder entender, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico. Porque para mí, y yo leía y dentro de mi cabeza veía dibujos. Y conforme iba leyendo, entonces me imaginaba los dibujos y todo eso. Y después ya que terminaba de leer, ya se me quedaba, pero se me quedaba todo, pero así, en forma de dibujos, ¿no? Es algo que, bueno, pues dije, será mi manera, pero no, nunca lo pude echar nombre a la manera de cómo yo aprendo, ¿no? Agradecerte de verdad por estos temas muy interesantes y realmente me gusta aprender estos temas porque me van a servir bastante también para mi enseñanza y para poder llegar a los demás, ¿no? Por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. No te preocupes, hermana, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre estamos en ese aprendizaje y qué bueno que la clase está sirviéndote para ti. Sí, hermana Lina. Bien, bueno hermano, usted estaba haciendo la ponencia de toda la clase y efectivamente, como también dice la hermana, ¿no? Este, y le agradezco mucho porque también aquí hacía yo una revolución en toda aquí mi cabeza, porque también veía cuál es la forma y la manera, ¿no? Es utilizar lo que usted justamente está comentando de la forma como, es como aprender a conocer, ¿no? Cuál es mi fuerte en cuanto a lo que es la comunicación. Hay una evaluación, ¿no? Que me permite que yo pueda participar en una determinada encuesta particular, donde yo pueda saber qué tipo de información yo manejo, si soy más visual, si soy más sinestésica o kinestésica, ¿no? Si soy más auditiva. Lo ideal sería tratar de ensayar y ser los tres niveles casi parejos para tener esta mirada, ¿no? Entonces, cuando usted estaba hablando acerca de lo ideal, ¿no? Acerca de lo que debería de ser, y nosotros que estamos justamente participando en este liderazgo, vino a mí algo así como una reflexión, ¿no? Una reflexión y dije, bueno, realmente es como aprender a tener estrategias, ¿no? Estrategias, manejar cuál es la mejor manera más óptima de poder comunicarnos, ¿no? De repente aquí ¿por qué de repente mi familia no me entiende, no me comprende el mensaje que quiero transmitir, qué está pasando? Entonces de repente no es su interés, no es su necesidad,
Y número uno, el otro punto sería manejar otras estrategias como por ejemplo la parte visual, ¿no? En imágenes, qué es lo que te quiero decir, qué es lo que te quiero transmitir. Usted hablaba acerca también de la postura, ¿no? El tono de voz, la postura, porque a lo mejor no es la forma y el lenguaje que estoy transmitiendo. De repente, si yo quiero lograr un determinado propósito, a lo mejor la forma como lo estoy comunicando no tiene éxito porque no está llegando en este caso al receptor, porque las estrategias y la forma que estoy llevando a cabo, no es la forma adecuada, ¿no? Entonces, me hace a mí particularmente pensar, reflexionar y decir, pues sí, es otra vez nuevamente volverme a hacer una autoevaluación y decir, en este momento, ¿cuál es ahorita, con qué lenguaje estoy utilizando más? Y saber, ¿no? Entonces, a partir de allí, esta es mi debilidad o mi fuerte o mi fortaleza, pero también tengo que conocer la otra persona, cómo me va a entender, porque para que pueda fluir la comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, si trabajo con niños, si trabajo con jóvenes, si trabajo con damas, si trabajo con hermanos, matrimonios, entre otras cosas, entonces creo que esa es la meta, ¿no? El propósito de cada uno de nosotros, creo que debe partir por allí. Le agradezco mucho, de verdad, esta gran reflexión. Voy a buscar, hermana, si tengo un test para que nos pueda, para ver si podemos determinar qué tipo de aprendizajes tenemos cada uno de nosotros. Voy a ver si tengo algo por ahí para poderlo utilizar. Si alguien de ustedes lo tiene también, pues sería bueno. Porque yo sé que a lo mejor aquí hay psicólogos, si explico, hay psicólogos de enseñanza, de educación, como le llaman la psicología de la educación, y ahí mucho se utiliza eso. También hay maestras que pueden tener eso también, entonces déjenme checar y lo podemos hacer. Oliver, Yo tengo por allí, pero tendría que buscarlo. ok, Voy a intentar buscar le el damos texto. la tarea, le damos la tarea. Yo también voy a Ojalá que buscar lo por ahí, encuentre. ok, Ya, ok, gracias. ok. Ya. Oliver, A ver, hermano, sí, alguna vez también me explicaron sobre la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale y también de Maslow, pero un poquito relacionando lo que estamos tocando y también un poco compartiendo con todos acá. eh, Siempre mencionábamos que en esta pirámide el 5% solamente era por escucha, no es que uno lo aprendía de una. Y también saco a relación lo que usted comenta, de que hay algunos sí, pues solamente audiblemente captan más, pero no todos, ¿no? Unos claro, pueden estar escuchando y se quedan distraídos o se quedan hasta dormidos o tienen algo, o no sé, situaciones X, ¿no? En otros casos es leer un libro. Y leer un libro también en un aprendizaje, más o menos en esta pirámide es un 10%. Y ver un gráfico, como lo estamos viendo visualmente, también se puede captar de alguna manera y queda el mapa de ideas allí y tienen un aprendizaje acumulado a un 20%. Ver y escuchar ambas juntas, por ejemplo, ir al cine, ¿no? Y ver una película. Ahí todavía incluso aprendes y retienes solo un 30%, ¿no? Ahora, tú conversas, tú hablas, tú discutes o dices cualquier cosa, ya también incluso se incrementa el aprendizaje de lo que tú has hecho, o sea, cómo vamos subiendo al 50%. Ahora, el hacer, el actuar, accionar, eso también ahora incrementa el aprendizaje que tú estás, digamos, llevándolo de la manera en cómo has oído o has visto o has utilizado la kinestesia también. Y al final es cuando dice decir y hacer, o sea, hablas y ejecutas. Ese sí, a un aprendizaje mayor a un 90%, pero ahí me lo relacionaba a algo tan importante, ¿no? sí, Aprendemos Oliver. la palabra, lo hablamos bonito, lo enseñamos bien, pero hay veces no actuamos de esa manera, ¿no? No lo practicamos, ¿no? Tú nos estás hablando, Oliver, de la pirámide del aprendizaje, ¿verdad? Sí. Eh, y hay muchas maneras de cómo aprender. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen en el sistema Montemori, ¿verdad? A sus hijos, que son más experimentales, ¿verdad? Muchas veces en la manera como se da la enseñanza. Aquí estamos hablando de una manera de cómo la comunicación puede llegar a una persona, ¿sí? Recordando que algunos son más auditivos, otros son más visuales y otros son más de ¿cómo se llama?
kinestésicos. Entonces, por ahí es donde yo me quiero ir ahorita, no tanto a la educación, ¿verdad? Pero por ahí es donde quiero que nos vayamos un poquito, determinar que mi receptor, al que yo le estoy hablando, perdón, de qué manera recibe mejor la comunicación que yo quiero dar. Y ahí, hermanos, es donde es un gran reto para nosotros como padres, ¿verdad? Poder entonces determinar con nuestros hijos cómo es, ¿verdad? Mi hijo es muy visual, demasiado visual, pero también tiene algo auditivo porque es músico. Entonces, yo tengo que ser muy claro con él, pero tiene algo kinestésico también, porque cuando estás hablando con él, le gusta que le agarres la mano, ¿verdad? Que se sienta protegido, que se sienta bien. Entonces, voy haciendo y voy cambiando ciertas cosas a la hora de la comunicación con él, ¿ok? Entonces, que ustedes también puedan saber que con la persona que se están comunicando, de qué manera puede tener o recibir la mejor información. Esa era la idea de esto, ¿ok? Como pongo aquí los estilos, estos estilos se refieren a las formas en que las personas procesan y retienen la información. Esa es la idea. Ahora, vea esto también que es muy interesante. Niveles de la comunicación. Podemos tener varios niveles de la comunicación. Rápido esto, hermanos, porque ya el tiempo se nos está yendo. Intrapersonal, diálogo con uno mismo, ¿verdad? Cuando uno mismo está dialogando, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué hice esto? ¿Sí? El interpersonal, un diálogo entre dos personas. El grupal, diálogo en equipo en una reunión. El organizacional, diálogo en una empresa. Y masiva, mensaje a través de medios de comunicación. Y esto es algo interesante, hermanos, que los medios de comunicación nos están haciendo también tener una mejor comunicación. Entonces tenemos la intrapersonal, la interpersonal, la grupal, la organizacional y la masiva, ¿ok? Entonces ahí les puse el número de personas, ¿verdad?, que pueden estar involucradas. Ok. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre el tema de la inteligencia emocional, hermanos? No estoy hablando de la inteligencia artificial, esta es inteligencia emocional. ¿Alguien sabe qué es la inteligencia emocional, hermanos? ¿Alguien tiene idea de qué es la inteligencia emocional? Claro, es la manera en que tú procesas ¿no? Tus emociones, tus sentimientos equilibradamente, ¿no? Para ser corta, ¿no? Así es, eso es. ¿Alguien más? Sí, hermano, también es la forma como uno también puede regular sus emociones, ¿no? Uh-huh. Ante cualquier situación, porque por ejemplo, a veces en la casa estamos tratando una situación, por ejemplo, mi papá, que es un señor bastante mayor, que está con un carácter bien difícil, y de pronto viene mi hermana y me pregunta por algo, ¿no? Entonces yo no puedo cargar cómo estoy tratando a mi papá para dirigirme a mi hermana, ¿no? Entonces eso es como que algo es cuestión de segunditos, milésimas de segundos, que es aprender a regular, a autorregular las emociones. Gracias, Alina, es cierto esto. Es cómo gestiono mis emociones. Y a la hora de hablar, ¿uno qué hace? No sé si allá en el Perú se utiliza expresiones como estás hablando con el hígado. Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás molesto, entonces se te ve la molestia y estás hablando. Imagínate en la iglesia del Señor, un hermano platicando con otro hermano ya molesto, no puede gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque está muy molesto, ¿verdad? Yo tuve una reunión hace poco con una persona que estaba muy molesta. Dios mío, querido, esa reunión fue difícil, hermanos. Fue difícil. ¿Por qué? Porque no daba su brazo a torcer. Mira, hermano, esta reunión es de reconciliación. Ah, pero es que me hizo, me dijo, y se ponía la cara, ¿verdad? Muy molesta, muy enojada. Sí, pero no es el propósito.
El propósito es la reconciliación y no pudo poner en orden sus emociones. Y al no poder poner en orden las emociones, se le veía en su comunicación. Veamos un poquito lo que quiero enseñar sobre este punto. La comunicación y la inteligencia artificial, hermanos, tienen que ver con lo siguiente. Dice aquí, la comunicación y la inteligencia emocional están intrínsecamente relacionadas, ya que la inteligencia emocional nos permite comprender y gestionar nuestras propias emociones y la de los demás, lo que facilita una comunicación más efectiva y saludable. La capacidad de reconocer y regular nuestras emociones nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y sentimientos de una manera clara y asertiva, mientras que la empatía, otra faceta de la inteligencia emocional, nos permite conectar con los demás y comprender sus puntos de vista. Yo ayer hablaba con mi hijo y le decía, hijo, ten empatía conmigo, entiéndeme, ponete en mi lugar como padre. Yo tengo que ponerme en tu lugar como hijo, ¿sí? Pero o me dominan mis emociones a la hora de la comunicación o me domina la inteligencia emocional, donde yo puedo gestionar mis emociones a pesar de que esté molesto, a pesar de que no estoy de acuerdo, pero me puedo poner en los zapatos de la otra persona, puedo o gestionar mis propias emociones, puedo gestionar las emociones de los demás, ¿verdad? Para que pueda haber una comunicación efectiva, saludable. Entonces, eso es importante. Miren esta otra diapositiva. Dice aquí, la inteligencia emocional ayuda a la comunicación, mire, a comprender las emociones, a tener empatía, a tener una comunicación asertiva, manejo de conflictos, ayuda en la motivación, ayuda en los principios y valores. Todo esto me hace la inteligencia emocional. Comprendo las emociones de las otras personas, tengo empatía con ellos. Eso me hace tener una mejor comunicación, que la persona entienda lo que yo estoy queriendo comunicar. Me ayuda a manejar los conflictos. ¿Quién no tenemos conflictos? Aún en la iglesia, hermanos, hay conflictos. Ayuda en las motivaciones, saber cuál es la motivación de las personas y en los principios y valores. Bueno, ¿dónde están sus principios? ¿Dónde están sus valores? Esa es la idea, hermanos. Para pensar un poquito, hermanos, y ya vamos terminando, es lo siguiente. La comunicación está basada en la escucha activa. No es lo que decimos lo más importante, sino es la forma de lo que decimos. ¿Sí? Vean otra vez. La comunicación está basada en la escucha activa. Hermano Roger, se le fue la señal. Hay que esperar un ratito, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hola. Le escuchamos, hermano. Hola, perdón, hermanos, se me fue dos cosas. Se me fue la luz y se me fue el internet, ¿verdad? Por eso es que salí tan, tan repentinamente. Quiero que sepan que estoy no en mi casa, no estoy en un lugar mío, sino ahorita tengo una conferencia que dar a un grupo de mujeres y en un aniversario y me vine a una oficina de la iglesia donde me están invitando. Entonces ya volvió todo, ya volvió la luz, ya volvió todo. Entonces, denme un segundito y ahorita ya puedo conectarme como estaba antes.
pero siempre recordando esto, ¿verdad? O sea, es importante que entendamos la escucha activa, hermanos. Este concepto de la escucha activa es importante. Nosotros debemos de ser buenos para escuchar, hermanos. Dice el coaching, hermanos, donde yo estoy un poquito más metido últimamente, dice que cuando una persona sabe escuchar y sabe hacer preguntas poderosas, buenas preguntas, entonces uno se convierte en un excelente coach, en una excelente persona que puede comunicarse, pero que también puede ayudar a las personas. Entonces, ah, importante entender esto. Ya me estoy conectando de nuevo en la computadora. Hermanos, denme un segundito nomás para poder. ah, Estoy poniendo las claves otra vez. Vamos a ver si ahí estoy. Hermano, mientras que usted va haciendo eso, puedo hacer el comentario con respecto a lo que usted estaba diciendo. Sí, sí, sí. Bien, mire, yo creo que ante esa situación que usted justamente acaba de plantear, eh, bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver, ¿no? Justamente en dónde está nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada como hijos de Dios, porque siempre sale la carne, ¿no? Ante una situación difícil, sale la carne y todo se estropea y la comunicación efectiva no llega. Creo que tiene mucho que ver, número uno, con siempre llevar nuestra mirada a los pies del Señor para que Él nos ayude en este espacio de respirar, de calmar, ¿no? Las emociones, y después ya viene la otra parte de lo que es la autorregulación de las emociones. Y finalmente, pues disponernos para escuchar muchas veces a la persona que de repente nos está diciendo y a veces hasta ofende, ¿no? Entonces, tener como esa disposición de querer escuchar y creo que la clave, me parece, ¿no? Es esto siempre, ¿no? Llevar siempre todo es como siempre nuestra relación con el Señor, ¿no? Creo que debe ser lo primordial y Él nos va a ayudar justamente a poder canalizar y manejar nuestras emociones, ¿no? Y lo que uno llama como inteligencia emocional, y ya después tener toda la disposición de decirle a la persona, ya terminaste, ¿no? Y si la situación lo amerita, pues tratar de aclararlo, ¿no? O simplemente decirle, bueno, en otra oportunidad podemos conversar, ¿no? Porque la persona todavía, aún en la iglesia o en casa o en el trabajo, ¿no? De repente todavía los ánimos están muy caldeados, están muy calientes, ¿no? La marea está muy arriba de emociones. Es mejor también esperar la calma y en otro momento dado ya se conversa pues para aclarar la situación. Creo que también tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos buscando estrategias, pero a veces cuando no pasa esto, no se llega a ningún lado. Así es, Gracias. hermano. Así es. Bueno, hermano Roger, ¿me podría dar otra vez la oportunidad de ser coanfitrión para poder presentar? Al salirme se me quitó ese privilegio, ¿verdad? Ya estamos terminando, hermanos, ya estamos terminando. Hermano. Gracias, hermano. Nomás para que pongamos ahí la conclusión. Perdón, hermanos, por esto que sucedió, pero bueno, ya estamos aquí. En conclusión, hermanos, miren lo que pongo aquí para concluir. Dice, la comunicación es un proceso fundamental en la vida de los seres humanos. Es importante conocer sus elementos básicos para poder desarrollar una comunicación efectiva al momento de emitir o recibir un mensaje. Una comunicación efectiva es esencial para un liderazgo eficaz. Si usted quiere ser un buen líder, hermanos, si usted quiere ser un buen pastor, si usted quiere ser una buen líder de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, mi consejo es que hay que aprender a comunicarnos. Cuando usted quiere comunicarse de una manera correcta, cuando usted quiere
a, pues, poder influir en las personas. Como dije, esa es la definición de liderazgo. Usted tiene que aprender a comunicarse de una forma efectiva, ¿ok? Y yo creo que con esto me quedo y yo creo que con esto podemos ir cerrando la clase de hoy. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Dos manos, por favor, para que puedan participar y decirme con qué se va el día de hoy. ¿Qué fue lo que más hizo algo en su corazón y qué es la enseñanza que más se lleva el día de hoy? ¿Quién dice yo? Dos nomás, porque ya tengo que ir terminando la clase. ¿Quién dice yo? Bueno, yo. Ok, A la- gracias, Paula. Me estás salvando tú y Oliver y hermana Alina, me están salvando un poquito. Gracias. Dime. Bueno, para ser corta, creo que algo que me quedó muy profundo ahorita, ¿no? Creo que con lo último que usted dijo, que me parece muy importante a la hora de comunicarnos, hay que aprender a escuchar más, ¿no? Cuando escuchamos más digamos, hablamos menos, estamos más aptos para entender, ¿no? A la persona que nos está transmitiendo un mensaje, ¿no? Creo que es fundamental aprender a escuchar más. Muchas veces cuando estamos movidos por emociones, la hermana Lina decía algo también muy importante, a veces solemos reaccionar, ¿no? Y cortamos de una manera que no entendemos lo que la persona está expresando y lo podemos llevar, ¿no? Por otro camino, ¿no? Y creo que me voy con eso, ¿no? Escuchar más, ser más oidora. ¿Mm? Gracias, gracias, Paula. ¿Alguien más? ¿Con qué sales? ¿Con qué enseñanza sales el día de hoy? Hermano, Sí, hermano David. sí, hermano, igual comparto el tema de, ya por experiencia, yo, pues, buen tiempo era de las personas que a veces daba mi argumento y cortaba cuando el otro me daba el argumento. Era una de las personas que muchas veces yo quería dominar una conversación por mi posición, o tal vez por un poco de conocimiento que uno tenía, pero bueno, bueno es Dios que nos hace entender que todo lo que uno puede tener como don, talento, es para el uso que él quiere y como quiere, ¿no? Y es muy importante saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, dejar que la otra persona, igual que la hermana nos estaba comentando antes que yo intervenga, este, ella, como igual voy por el tema de aprender a escuchar, empezando siempre por casa, ¿no? Por nuestra familia, nuestra esposa, porque creo que es la primera línea de batalla que tenemos nosotros, ante todo como testimonio, porque es lo que vemos, ¿no? Nunca se va a ver reflejado una comunicación, digamos, no fluida por fuera si no lo llevas por dentro, ¿no? Eso, hermano, me llevo hoy y Dios lo bendiga también por su tema y por el curso que está llevando con nosotros. Gracias, hermano. Tenemos a dos, a Pilar y a Oliver. Pilar y Oliver tienen un minuto cada uno para comunicarse. Bueno, gracias por la enseñanza. Bueno, y es importante la escucha con empatía, es importante mostrar, mami, bájale el volumen. Es que escuchar a las personas, tomar más atención, hablar siempre con verdad, con amor. Eso también creo que distinguiría muchísimo mientras mezclamos lo que estamos aprendiendo ahora con lo que también es este aprendizaje espiritual que estamos teniendo ahora, incluso como líderes también, ¿no? Adaptar definitivamente un estilo de comunicación con distintas personas. Habré trabajado con tantas y las psicologías de cada uno eran complicadas, ¿no? Después es gestionar estas mismas emociones, hablábamos de inteligencia emocional, con disciplinas espirituales que yo lo podría llamar con varias virtudes que tenemos dentro del fruto del espíritu, ¿no? Entre ellas está la templanza o el control emocional, ¿no? Reconocer nuestros límites, practicar paciencia, ¿no? Eso más que nada. Gracias. Gracias, Oliver. Eres muy cristiano, hermano. Te felicito.
Pero tienes toda la razón. En una comunicación asertiva, si pones el fruto del Espíritu Santo, va a ser más efectivo, ¿verdad? Sí, Pilar, querías decir algo. Sí. Bueno, en resumen, todo lo que dijeron, ¿no? Creo que ya dijeron lo que iba a decir, pero de todas maneras, como dijo el hermano Oliver, todo es a través de nosotros mismos, de controlar nuestras emociones. A veces si las personas tienen carácter fuerte o alguien te quiere decir algo, interrumpimos cada cosa. O si de repente somos personas muy dictadoras, ¿no? En ese sentido, o está hablando y queremos imponer nuestros intereses o nuestra manera de ser a la otra persona. Entonces, lo más importante, lo que puedo yo recalcar, haber aprendido en todo eso, y eso es lo que me enseñó también un hermano mío, ¿no? Porque yo que hablaba y interrumpía, pero él me enseñó, no con palabras, sino con su mismo actuar. Todo lo que yo le decía, creo que le decía toda mi vida, nunca él me interrumpió, ¿no? Me escuchó todo y recién él me tuvo que decir lo que tenía que decirme. De ese hermano aprendí yo a saber escuchar y eso es lo mejor que se puede hacer porque cómo vamos a poder ayudar, cómo vamos a poder darle un consejo si el mensaje no está concluido, ¿no? Entonces hay que saber escuchar para poder entender a las personas y llegar ahí y dejar ahí a un lado nuestro ímpetu, nuestra manera de ser, de querer imponer las cosas y decir esta no es así, no, sino que hay que escucharlo y poder entender. Por eso dice, si nosotros queremos juzgar a los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos tal como nosotros hemos sido o a veces todavía seguimos siendo, ¿no? El escuchar es una de las virtudes más grandes de la paciencia, vamos a decir así, para llegar a un término mejores, ¿no? Y dominar, pues, tener la inteligencia emocional muy importante en nosotros, dominar lo que nosotros somos y entender quiénes somos nosotros para poder llegar a los demás. Es todo, hermano. Gracias. Oramos, hermanos. Padre, gracias por la bendición de esta clase. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra comunicación diaria, en el liderazgo que tenemos en la iglesia, en la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa. Ayúdanos, Padre Santo, a comunicarnos de una manera más efectiva. Gracias, Señor, por este tiempo. Por Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Y bueno, si alguien puede poner su cámara para conocerle, sería bueno también, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Gracias y se pueden despedir. No sé si hay información que dar, hermano Roy. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermano Ricardo. Nos estamos comunicando cualquier otro detalle. Un abrazo. Saludos a su esposa. Gracias. Bendiciones, hermano. Cuídese mucho. Hermanos, buenos días con todos. Bienvenidos a clase. Ya inicio este tercer módulo. Antes de que nuestra hermana Anita continúe con sus detalles, ¿no? Nuestro hermano Giro va a estar entrando 10:30, así que va a haber un espacio para el break. Entonces yo quería más que todo dar algunos detalles sobre el módulo 2. En primer lugar, ya felicitar a algunos estudiantes que han concluido con todos los trabajos del curso del hermano Giovanni y del hermano Jared. Ya prácticamente se han concluido con todo eso. Ya nuestro hermano Giovanni está revisando sus trabajos. He visto ahí que ya está calificando, incluso poniéndole sus promedios. Y bueno, ¿no? Y lo de hermano Jared también se han estado recepcionando ya trabajos ya completos, así que felicitar a aquellos que han cumplido. Ya hay casi la mitad del aula, ¿no? Con los trabajos concluidos. Y yo diría, ustedes han sido ya aprobados con
con estos dos cursos o con el módulo 2. Y con los que todavía tienen pendientes, hay algunos trabajitos, animarlos, ¿no? Animarlos para concluir. Y yo sé que no falta mucho, ¿no? Yo he visto que a algunos les falta 1 o 2 tareas, ¿no? Y incluso el curso de Manojare, por ahí algunos. Y yo les voy a dar plazo para reunirme con ustedes el día domingo, mañana, en la tarde, ahí para los que desean alguna asesoría, ya sea con cursos de Mano Giovanni. Creo que no hay necesidad de mucha asesoría porque solamente tienen que leer y hacer su reporte y el proyecto final. Creo que algunos será para que lo hagan en grupos